bella, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a mi canal. Esto es Corazón de Cactus. Si sos nuevito en mi canal, te cuento que mi nombre es Tania, soy de Salta, Argentina, y estoy subiendo videos de jardinería todas las semanas. También te cuento que estoy en pleno proceso de aprendizaje, así que por ello te invito a que aprendamos juntos, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, para ello también te invito a suscribirte a mi canal, ¿sí? Y a activar la campanita, así te llegan todas las notificaciones y no te perdés ninguno de mis videos. Bueno, mis corazones espinosos, en el día de hoy voy a estar haciendo mantenimiento a mis plantas carnívoras que ya lo estaban necesitando, mis bellas. De paso, mientras pasamos tijerita por acá, tijerita por allá, les voy a ir comentando un poquito sobre los cuidados, así conocemos un poquito más sobre estas hermosas y exóticas plantas, ¿eh? ¿Qué les parece? Así que bueno, sin más que decir, comenzamos. Bueno, mis corazones espinosos, miren lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es hacer mantenimiento de mis plantas carnívoras. Varias ya están con sus jarritos bastante secos, así que vamos a proceder a hacer una limpieza. Plantas carnívoras, también llamadas plantas insectívoras. Se han ganado este nombre porque son un tipo de planta que obtiene la mayor parte de sus necesidades nutricionales mediante la captura y el consumo de protozoos, que son microorganismos, y otros animalitos, especialmente artrópodos, dentro de los cuales podemos encontrar a los insectos, los arácnidos, los bichitos bolita, los alacranes y cualquier tipo de animalito de tamaño pequeño que pueda caer dentro de sus trampas. Aunque han habido algunos casos excepcionales en donde la trampa es bastante grande y han caído en ella algunos ratones pequeños. Este tipo de plantas crecen generalmente en algunos lugares donde el suelo es pobre, especialmente en nitrógeno, como las tierras ácidas pantanosas, siendo su hábitat natural más popular en los Estados Unidos. Este tipo de plantas se clasifican dependiendo del mecanismo de captura que utilicen. En primer lugar tenemos a la Dionaea muscipula, también conocida como Venus atrapamoscas. El mecanismo de esta planta son las pinzas, son las únicas especies que tienen este mecanismo, en donde el insecto entra, es atraído, mejor dicho, por un néctar dulce, se posa en la hoja y cuando roza al menos 2 de los cilios detectores, que son como pelitos, dentro de un lapso de 5 segundos, esta trampa se cierra automáticamente como una pinza o una tenaza. Una vez que la presa está dentro, se mueve y esto estimula la secreción de jugos digestivos para su desintegración, que dura varios días. Una vez que el insecto ha sido digerido, la hoja se abre nuevamente hasta encontrar otra presa. Otro mecanismo es el de pelos pegajosos, que es utilizado por droseras, drosophyllums y pingículas, ¿sí? Estas tienen hojas en formas de rosetas que están pegadas al suelo. A mí personalmente me recuerdan mucho a nuestras echeverias. Pero estas hojas segregan un fluido viscoso con un aroma similar a la miel. Cuando un insecto se posa en la hoja, queda atrapado en los pelos pegajosos
y después estas hojitas se cierran como tentáculos, se curvan hacia adentro para atrapar el insecto. Este proceso puede demorar desde 1 minuto a varias horas y transcurren aproximadamente entre 7 a 14 días hasta que el insecto es digerido y los tentáculos vuelven a abrirse, ¿sí? El tercer mecanismo se conoce como trampas de caída. Las trampas de caída son las utilizadas por las plantitas que tengo acá, que son las sarraceñas, ¿sí? Otro tipo de plantas que utilizan este mecanismo son las nepentes, los cephalotus, ¿sí? Entre otras. Estas plantas también se conocen como plantas jarras debido a la forma de sus trampas, que tienen forma de jarrón o de copa. Y al fondo de estos hay un líquido acuoso donde los insectos se ahogan. Estos son atraídos por los aromas que producen los bordes de la trampa y cuando se posan resbalan y caen adentro, entonces la planta los digiere. Además se caracterizan por tener estas tapaderas, ¿sí? Que actúan como sombrillas evitando que el agua de lluvia las llene completamente. Hay otras plantas que tienen otro tipo de mecanismos, pero las que les acabo de mencionar son los 3 más conocidos y los que se pueden encontrar de forma más accesible en el mercado en el caso de querer obtenerlas. Personalmente he llegado a tener las Venus, atrapamoscas y las droseras, tanto como las sarraceñas, ¿sí? Pero me he quedado únicamente con las sarraceñas por su fácil cuidado y porque no requieren de tanta atención, ¿sí? Las Venus tampoco requieren, pero no se han dado bien en mi jardín, es por eso que decidí regalarlas. Y con respecto a las droseras, las he perdido, les cuento esta anécdota, un día en que para Navidad del anteaño pasado las tenía en el invernadero en donde actualmente tengo las plantas de interior, ¿sí? Que bueno, hice un videíto con respecto a ese tema, que si no lo vieron los invito a que vayan a verlo. Y bueno, en ese invernadero he llegado a tener también las droseras. Pero ¿qué pasó? En Navidad del anteaño pasado, el perrito del vecino se asustó muchísimo con los cohetes y como el perrito estaba solo en ese momento, se asustó tanto que se subió al techo de mi casa, se fue para el techo del invernadero y como era un perro grande, sí, y de buen peso, se cayó, dobló la chapa para adentro y cayó encima de mis plantas, ocasionando la pérdida de la mayoría de ellas. Así que bueno, ante eso decidí regalar varias de las que me quedaban, las pocas que me quedaban. Y bueno, y me quedé únicamente con las plantitas que ven aquí, que son las sarraceñas. Les cuento que las sarraceñas suelen florecer al inicio de la primavera. Obtener semillas de esta planta es un proceso bastante lento, hay que tener mucha paciencia. El tallo floral suele ser más largo que la planta en sí, y esto es para que la planta pueda asegurar su reproducción. ¿Por qué? Porque de esta manera el insecto polinizador corre menos riesgo de caer en las trampas de la planta. La flor de la sarracenia es bastante exótica y muy hermosa, por lo menos a mi criterio. Me encanta su forma y sus colores. Como les mencioné, suele florecer al inicio de la primavera, pero según mi experiencia, si la flor fue fecundada de forma exitosa, vamos a poder estar recolectando las semillas recién para otoño. Ya que desde primavera hasta otoño es todo el tiempo que se toma el fruto en formarse y madurar. Miren, acá tenemos la flor que al parecer fue efectivamente polinizada. Nos damos cuenta que fue polinizada porque suele mantenerse, ¿sí? Durante todo este tiempo. De lo contrario, si la flor no fue polinizada de forma exitosa, suele secarse rápidamente.
Bueno, con respecto al cuidado de estas plantas, la verdad que es bastante sencillo, ¿sí? Para un buen cultivo, no vamos a estar utilizando mantillo ni humus de lombriz, sino que el sustrato ideal se compone de musgo sphagnum o turba rubia con un 50% de perlita y vermiculita, ¿sí? Lo cual va a hacer que el sustrato sea lo suficientemente suelto para que las raíces se desarrollen de la forma más óptima. Esto es porque recordemos que estas plantas en su hábitat natural suelen desarrollarse en suelos pantanosos, los cuales suelen ser bastante ácidos. Y esta acidez la proporciona sobre todo la turba rubia y el musgo sphagnum. Con respecto al riego, como podrán notar, yo realizo el riego por bandeja. Este consiste en tener todas las plantitas en una bandeja sumergidas en agua, con una altura aproximadamente de 2 a 3 centímetros. El agua que se debe utilizar para regar las carnívoras debe ser agua de lluvia, agua destilada o agua del aire acondicionado. El agua de la canilla no es recomendable porque por los minerales y todos los aditivos que tienen suelen ser perjudiciales para las carnívoras. En mi caso yo las tengo en esta bandeja y se riegan con el agua de lluvia, sobre todo ahora que las precipitaciones son bastante seguidas. Lo que sí me tomo el trabajo es de cambiar el agua después de 3 o 4 días para evitar la proliferación o la reproducción de los mosquitos y de las algas que se suelen generar por el calor y por el sol que les da. Si ustedes desean, o mejor dicho, si ustedes no quieren regar de esta manera, es decir, por medio de bandeja, lo que pueden hacer es hacer el riego tradicional, pero van a tener que estar mucho más pendientes y regarlas 3 o 4 veces al día, ¿sí? Porque estas plantas demandan mucha humedad en el sustrato. Con respecto a la iluminación, estas plantitas suelen tolerar el sol directo. Es más, necesitan la mayor cantidad de sol que puedan darles. En mi caso, yo actualmente las tengo bajo media sombra, pero años anteriores las tenía bajo sol directo y la verdad es que lo toleraban bastante, pero bastante bien. Con respecto al abono, no necesitan abono porque adquieren sus nutrientes de los insectos que suelen cazar. En invierno, estas plantitas tienen un reposo bien, pero bien marcado, ¿sí? Van a notar que cuando comienzan a bajar las temperaturas, todos sus jarrones se van a empezar a secar y va a dejar de producir nuevas hojas hasta la llegada de la primavera. Así que cuando llega esta época no debemos asustarnos si vemos que la planta empieza a ponerse feíta, porque es lo normal. Como les dije anteriormente, tiene su reposo bien, pero bien marcado. Durante esta época del invierno vamos a seguir regándola, sí, pero con menos frecuencia, sin dejar que se seque el sustrato, obviamente. Con respecto a las bajas temperaturas, en mi clima ha llegado a aguantar bastante bien hasta los menos 5 grados. Ha habido una helada y también la ha soportado bastante, pero bastante bien. Así que como podrán notar, son plantitas bastante resistentes. Bueno, con respecto al mantenimiento, que es lo que estoy haciendo ahora, es más que nada, se basa más que nada en cortar los jarrones que ya
no alimentan a la planta. Son estos jarrones que están todos quemados, ya los van a ver que están feitos, que están secos, ¿sí? o los que están rotos. Por una cuestión estética también suelo sacar los que están torcidos. Bueno, como les iba diciendo, entran en reposo de forma bastante marcada en invierno, ¿sí? Así que no sé si las tienen o si las adquieren ya cuando llegue la época invernal. No se tienen que asustar porque es normal que tomen ese aspecto. Ahí. Este es otro tipo de hoja que suele dar la carnívora, ¿sí? Que no es una hoja cazadora, no es una trampa propiamente dicha, sino que es simplemente una hoja que le sirve para realizar la fotosíntesis, ¿sí? Este tipo de hojas también las suelen dar bastante en invierno, ya en otoño mejor dicho, no tanto en invierno, y también es normal. Bien, esta va a quedar bastante pobre de hojas porque la mayoría estaban que no servían. Ahí está, pero esta sí. Y ahí está dando una nueva. Esta sí es una trampa, ¿ves? Por la forma que tiene. Es un jarrito. Bueno, miren, de todas las sarraceñas que tengo, esta es definitivamente mi favorita. Me encanta, la adoro. Es una sarraceña purpúrea que con más exposición solar se suele poner bien, pero bien roja. Como podrán notar, me dio flor, pero esta no fue efectivamente polinizada, por lo que llegó a marchitarse. Algo que olvidé mencionarles anteriormente es que este proceso de floración a las carnívoras les demanda muchísima, pero muchísima energía. Así que lo más conveniente es dejar florecer las plantas adultas, porque las jóvenes pueden llegar a morir durante este proceso. Bien, mis corazones espinosos, otro aspecto que les quiero aclarar es que, como siempre, cada especie sí tiene sus cuidados específicos, es decir, sus cuidados pueden variar. En este caso yo hablé más o profundicé más sobre las sarraceñas porque son las plantas con las que yo tengo más experiencia y que, como les mencioné anteriormente, se dan mejor en mi jardín, ¿sí? Pero es un cuidado, digamos, general. Si obtienen otra planta distinta a esta, es conveniente que averigüen bien sobre sus cuidados específicos, ¿de acuerdo? Bueno, miren, acá vamos a estar sacando el tallito y voy a estar fijándome, o mejor dicho, confirmando que esta flor no fue polinizada, ¿sí? Y esto nos vamos a dar cuenta porque al abrir lo que tendría que ser el fruto, nos vamos a dar cuenta que está vacío. ¿Ves? Como podrán notar, no hay ninguna semillita. Ahí es donde se forman todas las semillas. Bueno, volviendo al punto anterior, por ejemplo, yo tuve droseras y el cuidado de las droseras, por ejemplo, era no tenerlas al sol directo porque no lo toleran, debido a que no les permite formar su mucílago y ellas necesitan ese mucílago para poder cazar. Es por ello que yo las tenía en invernadero. Las nepentes, por ejemplo, son plantas muy tropicales, ¿sí? Que crecen en selvas espesas y densas y por lo tanto necesitan mucha más humedad y no toleran para nada las bajas temperaturas. Las Cephalotus también son de cuidados mucho más delicados, ¿sí? Las Dionaeas por ahí también son las más resistentes. Las Dionaeas, que son las Venus atrapamoscas, y las sarraceñas.
Así que si desean empezar pueden comenzar con estas, o si no con las droseras, que también son de muy fácil cuidado y muy fácil reproducción, pero lo único que deben tener en cuenta es que no toleran el sol directo. Si en algún momento vuelvo a adquirir algunas de las plantas que les mencioné, bueno, estaremos haciendo videos más específicos con respecto al tema, ¿sí? Miren, acá hay un caracolito, no sé si lo pueden ver, que cayó en la trampa. Y como podrán ver, no pudo salir de nuevo. Miren, corazones espinosos, todo lo que logramos quitar, ¿sí? Como podrán notar, ya les hacía falta un mantenimiento a mis plantas carnívoras. Esta es una cantidad impresionante de jarritos secos. Todo esto se va a ir a la compostera. Y bueno, mis corazones espinosos, llegamos hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su manito arriba y dejarme cualquier comentario de qué les pareció estas plantas, si las tienen, si no las tienen, si tienen alguna curiosidad más sobre el cuidado de ellas. Y bueno, en fin, yo les estaré respondiendo porque saben que los leo a todos. Así que bueno, también los invito, bueno, nuevamente a suscribirse a mi canal y activar la campanita, así no se pierden ninguno de los próximos videos que se vienen, que son muchísimos. También los invito a seguirme por mis redes sociales, ¿sí? Y nada más que decirles, más que muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Los quiero mucho y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.